Vimos cómo aquellos que cuando eran jóvenes lucharon por un mundo nuevo le daban un golpe de estado al pueblo cambiando la constitución para perpetrarse en el poder en nombre de una revolución ya muerta y no dijimos nada. Vimos cómo se robaban las instituciones y las prostituían y tampoco dijimos nada. Vimos cómo se apoderaban de la policía y del ejército y nos callamos. Qué cómodo es callarse y qué cobarde. Este es un fragmento de Tongolele no sabía bailar, que es la novela que le costó a Sergio Ramírez el exilio, el segundo exilio de su vida. Otra vez, Nicaragua no era un país seguro para él. Primero huyó de la dictadura de Anastasio Somoza, ahora no puede volver, sería detenido por Daniel Ortega, que es el actual presidente de Nicaragua, pero que fue compañero de Ramírez durante la Revolución Sandinista. Es más, Ramírez fue el vicepresidente de Ortega en el primer gobierno sandinista. Parece una pesadilla, pero esta es la verdad. Así es la vida del escritor Sergio Ramírez. Señor Ramírez, buenas noches. Buenas noches, encantado. Encantados nosotros de que atienda la llamada de Hora 25. Ha cumplido los 80 años en el exilio. Fue un cumpleaños muy amargo, entiendo. Bueno, la amargura puede compensarse con la escritura si quien está en el exilio no abandona su oficio, siempre estar lejos del país natal, pues tiene su aspereza, tiene esa carga de dolor que es inevitable, pero la escritura ayuda a resolver muchas cosas. El país visto desde dentro, visto desde la distancia en muchos sentidos viene a ser lo mismo. Uno tiene puesta la visión sobre lo que escribe, lo que escribo está siempre en la lontananza del país de donde vengo y por lo tanto, por lo menos busco esa forma de consuelo. ¿Le duele más vivir lejos de su país? Decimos es el segundo exilio. El primero, o sea, se fue a vivir clandestinamente a Managua a finales de los 70 para jugársela en la revolución sandinista y ha tenido que exiliarse del fruto de aquella revolución o de quien se apodera ahora de la revolución. ¿Le duele más vivir lejos de su país por culpa de alguien que compartía sus ideales? Que usted al fin y al cabo fue el Y vicepresidente de Ortega. es más doloroso. Yo realmente me sentía un exiliado natural de Somoza, ¿no? Somoza era el tirano que estaba de por medio. Yo era un joven que estaba entre quienes querían derrocar a Somoza, como miles de jóvenes en Nicaragua, y iniciamos esta empresa y lo logramos. Hoy en día, una empresa como esa no es posible para mí, y por lo tanto tiene eso de impotencia, que otra tiranía en el país y que viene de gente con la que yo estuve al lado, ¿no? Que eso, como tú dices, es todavía mucho más doloroso, pero el tirano es un tirano y hay que combatirlo en cualquier circunstancia que sea, venga de lejos o venga de cerca y ahora pues a mí me toca ese combate con las palabras. Para los oyentes que nos estén escuchando y que no conozcan en profundidad la situación en Nicaragua, con esas palabras que usted usa, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué usted no puede volver a su país? Bueno, yo publiqué mi última novela, Tongolele no sabía bailar, en septiembre del año pasado, hace un año. Y primero supe de la prohibición de la entrada de la novela al país y luego de que había una orden de detención contra mí emitida por la Fiscalía de Ortega. Y por lo tanto ya decidí no regresar a Nicaragua porque lo que me esperaba era la cárcel. Y entonces fue cuando me afinqué en España. Tengo ya un año de estar viviendo en España. Y la nacionalidad. ¿Siente ya España como patria, Bueno, de alguna manera? esto de la madre patria no era un cuento, ¿no? Es decir, eso para mí es una realidad. Yo me encuentro viviendo en Madrid muy a gusto. Me siento muy identificado con el país. Ya tengo un año de vivir allí y por lo tanto hoy tengo un interregno que estoy en Princeton como profesor invitado, pero volveré en diciembre. Y bueno, ese es mi país hoy día, ¿no? Vivo allí y allí hago mi vida cultural, ahí escribo, de manera que voy ganando la costumbre. ¿Cuál es el mayor reproche que tiene para hacerle ahora mismo a Ortega? Bueno, el reproche es la falta de libertad en Nicaragua y de que se haya impuesto una dictadura cada vez más atroz, que es una dictadura que cada vez encarcela más gente, expulsa sacerdotes, expulsa órdenes religiosas, cierra templos. Ahora están prohibidas las procesiones religiosas. Ya no se sabe quién puede ser capturado en su casa cada noche. La gente huye a través de las fronteras. Ayer mismo el presidente Biden
decía que era inhumano regresar a sus países a la fuerza a la gente que sale viviendo de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Es decir, Nicaragua ya tiene esta categoría, está entre los tres países donde hay más perseguidos políticos y por lo tanto más exiliados políticos que llegan a tocar la puerta de los Estados Unidos. Solo este año han llegado a la frontera con Estados Unidos más de 100.000 nicaragüenses, que es una... Nicaragua es apenas un país de 6 millones de habitantes, por lo tanto esta es una cifra sin precedentes. ¿Le ha quedado familia en Nicaragua? Sí, tengo familiares ¿Y teme en por Nicaragua. ellos? Bueno, claro que sí, por supuesto, siempre está esa inquietud, ¿no? Ese temor permanente, pero bueno, uno tiene que vivir con eso, ¿no? ¿Está escribiendo algún tipo de diario del exilio, del día a día en el exilio? Bueno, después de haber terminado mi libro de cuentos que acaba de salir en España, Hmm. ese día cayó en domingo, estoy ocupado en otras tareas literarias. Nunca se me ha ocurrido escribir un diario político. Yo publiqué un libro de memorias al final de mis años en la revolución, Adiós muchacho, y yo siento que eso es todo lo que yo tengo que decir sobre política. Yo tengo que escoger entre ficción Hmm. y escribir política. Y por supuesto, aunque sea un diario político, y por supuesto mi opción es la ficción. Como nos ha dicho, está usted en Princeton, en Estados Unidos, y ha aceptado esta entrevista. Le leí una vez que cuando usted está escribiendo desconecta los teléfonos, no acepta visitas. Deduzco que no está volcado en la escritura de su próxima novela, pero me acaba de decir que en algo está. No sé si nos puede, si nos puede dar algún dato. Bueno, no, y como le decía, yo estoy ahora, he terminado este libro de cuentos, Hmm. es una colección de 12 cuentos que está saliendo ahora en las librerías. Y estoy en ese interregno de que una vez que termine un libro voy a empezar otro, pero siempre estoy por empezar otro libro, ¿no? Este libro de cuentos me tomó todo el año en el exilio terminarlo, revisando algunos textos viejos, otros son nuevos, pero entrando a la literatura por otra puerta, que es la del relato corto, que sí, es el género literario con el que yo empecé y después antes de pasarme a la novela, y siempre me gusta regresar al cuento, como en este libro, porque me gusta probarme que sigue siendo un cuentista, sigo siendo un cuentista, y me parece a mí que el cuento es el género literario más estricto que hay, y en el que uno puede probar que sigue siendo un verdadero escritor. Sobre el regresar a la obra de uno. El otro día estuvo aquí hace unas semanas Juan Mayorga, el dramaturgo Juan Mayorga, y nos decía que Lo admiro mucho a eh, Mayorga, sí, claro. él vive en permanente conflicto con sus obras. Dice que pasado un tiempo se da cuenta de que hay que retocar o cambiar algo. No sé si usted relee sus obras con esa Sí, es que es mirada, la una de tentación mejorarlas. que surge cuando uno lee un libro impreso, pero me parece que un libro impreso se vuelve sagrado, ¿no? Y yo creo que tratar de revisar un libro que uno escribió 20 años antes también es todavía más sacrílego, porque son las cosas que el tiempo dio, que la experiencia entonces dio, y verla con los ojos posteriores sería una eterna revisión de la escritura, ¿no? Sí, hay cosas que influyeron entonces y que ahora ya no nos parecen relevantes, pero lo escrito está, ¿no? Ha publicado hace poco Ese día cayó en domingo con Alfaguara. Una de las historias es la de una familia acomodada que se entera de que su hijo se ha hecho amigo del hijo de un narco. ¿Usted qué haría si le pasara eso? Bueno, imagínense el drama, que el niño llega del colegio un día con unos regalos, con un regalo, con un billete de $100, diciendo que un amiguito le regaló $100, los padres comienzan a decir quién le regala $100 a un niño, a otro niño, y comienzan a preocuparse hasta que se dan cuenta que es un narco que ha llegado del extranjero, que se ha establecido en una gran mansión, y comienza esta tensión de la relación de la familia, es una familia de la clase media, totalmente ajena a cualquier tipo de delincuencia, con un padre que tiene un niño que llega al colegio con guardaespaldas y que reparte dinero. Esa es la propuesta del cuento. América Latina ha podido sacudirse dictaduras militares atroces que dejaron el continente con tumbas clandestinas, con desaparecidos hijos en manos de familias de los represores, pero de lo que no ha podido quitarse de encima, lo que no ha podido desprenderse aún es la corrupción, muchas veces vinculada al narco. La corrupción, ese problema está cada vez peor porque el narco va ganando cada vez más terreno político.
Es decir, vamos a ver, la soberanía de un Estado consiste en el dominio territorial que tenga sobre ese Estado a través de la policía, a través de sus jueces, a través de sus autoridades administrativas. Y hay países de América Latina como en México en donde el Estado ha ido retrocediendo frente al poder de los narcos, que ya no solo controla el tráfico de droga, sino toda clase de negocio y hasta lo que se conoce como el derecho de piso, Hmm. que cobran impuestos ilegales hasta una mujer que hace tortillas, una costurera, el dueño de una barbería, cualquier pequeño tipo de negocio. Es decir, es el impuesto a los pobres, que eso es lo más atroz todavía, ¿no? El impuesto narco a los pobres. Y eso ocurre en otros países de América Latina, ocurre con las pandillas en El Salvador, y por lo tanto hay una especie como de tendencia de desintegración del Estado por la fuerza de la delincuencia organizada. Ese me parece que es el gran desafío. Hmm. El narcotráfico ya no son nada más las figuras místicos, folclóricas, como Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán, que tenía el prestigio de escaparse de cualquier cárcel, sino la organización criminal que lleva a acosar al Estado mismo. Ese es uno de los desafíos y el otro es el coser sociedades partidas. En Argentina, por ejemplo, hay una expresión que se utiliza para hablar de la profunda división social que hay entre los partidarios del gobierno peronista y los opositores, y a esa fractura se le llama la grieta. No sé si Argentina va a ser capaz de coser esa grieta que además se ve ahondada con el intento de asesinato de Cristina Fernández. Pero no solo la grieta que hay entre peronistas y no peronistas, sino la grieta entre peronistas. También. El peronismo es un fenómeno sociocultural muy profundo en América Latina y muy digno de estudiarse. Es decir, como la figura de un militar que ha admirado a Mussolini ha podido trascender hasta el día de hoy, hasta cristalizar algo que se llama el peronismo, que es un partido político que llega al poder, sale del poder, nunca resuelve las grandes crisis económicas y sin embargo hay una cantidad de gente que siempre lo está votando. Entonces esto parece que quedó en el ADN de Argentina, el peronismo. Es un fenómeno muy particular, que no existe en ningún otro país de América Latina. En Brasil existió un régimen populista como el de Getúlio Vargas, pero no hay un getulismo en Brasil. Hay un bolsonarismo que es otra cosa, ¿no? Pero no un getulismo heredado del populismo de Getúlio Vargas. En Argentina sí, el peronismo no va a terminar en la medida en que esté metido en el alma de la gente. Señor Ramírez, a la hora de hacer balance de su vida, ¿de qué es de lo que está más orgulloso? ¿De su obra literaria, de la escritura, de su papel en la revolución? ¿De qué? No, yo de cada libro que escribo, no me siento apenado de mi participación en la revolución, ni mucho menos, pero para mí es más importante mi vida literaria, ¿no? Y si algo quisiera yo llegar a significar en la historia de mi país alguna vez es aparecer en un texto de historia en una simple línea, aunque sea, pero como escritor, no como político. Yo creo que alguna más que una simple línea ya ocupará en los libros de Pero historia. esa es mi aspiración mínima, ¿no? Me apuesto con usted algo a que alguna que más que una línea no hay ocupa. cosa que me moleste, que me perturbe más que cuando me presentan como escritor y político. Ya. Es que no lo soy, nunca lo he sido. Es decir, estuve en la política por circunstancias muy particulares, el hecho de que había una revolución en el país, pero en la política ordinaria nunca hubiera entrado, nunca hubiera dejado la literatura como la dejé por la política pura y simple si no se hubiera tratado de una revolución. Sergio Ramírez, escritor para la historia. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. A pesar de que los años han pasado y yo ya me he acostumbrado a ir viviendo sin ti, me tropiezo en tus rincones y no me faltan razones para olvidarme de ti. Y entre tanta despedida no te he robado ni un beso y a mí eso no se me olvida. Que salga el sol por donde quiera,
que no me marcho con cualquiera que se parezca a ti. Son 100 años de condena, tu boca con cremallera, forma de presumir. Voy buscando una quimera que me aleje de tu vera, que me haga feliz. Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas, sí, para rodar. Hoy las cosas han cambiado, 100 amigos se han marchado, pero yo sigo aquí. Y quizás no sería lo que soy si el veneno de este amor no hubiera estado dentro. Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas, sí, para rodar. Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. A pesar de que los años han pasado,